Bienvenido al programa de Peters de Grau, una vez más aquí, analizando la actualidad sobre las elecciones generales de Estados Unidos. Y tenemos, como no, una vez más con nosotros a Geraldine y también tenemos al ilustre Miguel Ángel Ruiz. Buenas a los dos, a cualquiera de los dos primero, a Miguel Ángel primero, que es el invitado. Pues nada, bien hallado. Muchas gracias por tenerme en vuestro programa. Pues muchas gracias. Eh, Gerald, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Me acabo de despertar. Bueno, nos despertamos ya hace 2 horas o 3, pero me acaba de traer la mujer la noticia, mi esposa, y estamos flipados mirando la televisión. Esperábamos honestamente que los resultados tardaran un poco más en llegar. Como puedes notar, yo también me decanto de que estamos viviendo un momento histórico interesante, por eso estoy así todo saltando por todas partes. Pero es interesante esta coyuntura. Bueno, ¿qué os parece? Parece ser que ya oficialmente, según estoy viendo aquí, mira, por ejemplo, noticias que estoy leyendo, en las elecciones de Estados Unidos, resultados en directo, Biden gana las elecciones, celebraciones en las calles de Filadelfia, parece que, si no oficialmente, prácticamente oficial, ya ha ganado Biden. Y sigue la pataleta del señor Donald Trump, del señor de naranja, que parece que no se quiere aceptar estos resultados. ¿Cómo lo veis esto? ¿Va a traer problemas? Bueno, si me permites, voy a clarificar un detalle. Y por ahora lo que ha ocurrido es que los que están haciendo el conteo electoral han entregado resultados que le dan el voto del colegio electoral al señor Biden. Pero es cierto que el estado que entregó las papeletas es el estado de Pensilvania. Y este estado, desde hace como 36 horas, que Trump ya había interpuesto una demanda con la Corte Suprema para que hiciesen un reconteo porque él dice que había visto ciertas irregularidades ahí. Y entonces, por eso quiero avisarle a todo el mundo de que, a pesar de que estos son los resultados entregados por los que hacen el conteo, no son los resultados todavía aceptados. Y has hecho una buena distinción cuando tú has dicho, esto parece oficial. Sí, yo también lo estoy mirando en los noticieros norteamericanos, la CBS, la CNN, la NBC, todos están actuando como si fuese oficial. Sí. Pero desde el punto de vista técnico, todavía no es oficial hasta que la Corte Suprema también lo apruebe y que se hayan clareado todos los obstáculos que todavía faltan. Y como tú has dicho, Trump ya ha interpelado unas cuantas demandas para reconteo, no solamente fue en Pensilvania, sino también en Georgia. Pero todo este reconteo, o sea, ¿realmente tiene algún futuro? Porque además es que toda la prensa, parece ser que incluso todas las televisiones han empezado a hacerle como... Le han cerrado a Donald Trump, han dicho... todo lo que está diciendo es mentira, es fake news, o sea, es como que le están dando la espalda, que eso es algo inaudito. Bueno, le voy a pasar la pelota a Miguel Ángel, que en esta parte me interesa mucho su opinión, pero si me permites, Miguel Ángel, primero voy a matizar dos cosas. La primera vez grande que le hicieron esto grandemente fue cuando Donald Trump salió por tercera vez a hacer discursitos durante las elecciones y empezó a tener un discurso que era bastante incoherente. Hablo desde un punto de vista de seguir lógica, una lógica de discurso, de fraseología, era un poco incoherente. Y creo que los medios informativos ya le cerraron la puerta diciendo, llevamos 4 años aguantando este plasta. Y ahí le cerraron ya las cadenas y cambiaron a dibujos animados, que son más, por lo menos son más auténticos. Y perdonad el sarcasmo, pero entendéis el mensaje que estoy diciendo tras de ello. Otro incidente que se pone en línea con esto fue que por primera vez en muchísimos años, incluso la cadena Fox News han intentado comportarse como periodistas y no le bailaron el agua al Trump. Estuvieron reportando los avances de los conteos tal como ocurrían. Es cierto que algunas cabezas parlantes dentro del medio de Fox News todavía no seguían bailándole el agua a Trump, pero los que se consideraban reporteros y periodistas de clase se mantenían al margen de esto. Dentro de Fox News, que esto no ha ocurrido nunca, porque Fox News era siempre considerado la plataforma de cheerleaders, de porreras, ¿no? De porristas de Donald Trump. Y durante las elecciones pues demostraron un nivel de integridad que poca gente pensaba que tuvieran. En fin, y ahora en cuanto a lo que tú dijiste, ¿no? De confusión y de las cadenas de televisión, hablando mal de él, le paso la pelota a Miguel Ángel, porque estoy muy interesado en su opinión. Pues adelante. Mira, si os parece os cuento yo un poco cómo lo he visto, ¿no? Cómo lo he vivido.
desde España, ¿no? Y además, pues bueno, quiero decir, tampoco es que haya estado completamente centrado en este tema. He tenido una semana pues un poco normal de trabajo y tal, pero sí que quiero subrayar que con los esfuerzos que he hecho para tratar de enterarme qué estaba pasando esta semana, me parece que en cierto modo hay un problema grave en Estados Unidos, porque por cómo se ha comunicado todo y cómo se ha informado a la gente, ¿no? A mí me parece de verdad un problema, y que yo creo que puede acabar en un problema serio, cómo ha sido la política de comunicación. Es verdad, lo sabemos todos, que Trump es un provocador directamente, es alguien que yo creo que abusa de la veracidad de la información de una manera brutal. Pero también me parece que en Estados Unidos se están desatando algunas corrientes o algunos juegos que son realmente peligrosos, ¿no? Yo lo cuento esto porque esta semana pues he estado tratando de enterarme de qué pasaba, ¿no? Y entonces, por un lado, yo miraba los índices estos de los votos de los colegios electorales, que Donald Trump prácticamente ha estado fijo en 214 y Biden ha estado mucho tiempo en 253 y luego en 264. Entonces decía, jope, ya lo tiene, ¿no? Ya lo tiene. Y el caso es que cada vez que, como no me terminaba de cuadrar las cosas, pues he preguntado a varios amigos que tengo en Estados Unidos, americanos que viven aquí en España, y hasta que alguien me dio la respuesta, dice, no, es que realmente los 264 que tiene Biden, dice, no son reales, no te puedes fiar de ellos. Digo, ¿y eso por qué? Dice, no, esos que se le atribuyen en base a cómo, de alguna manera, van los resultados, pero no porque los tenga realmente. Digo, entonces todavía tiene opciones de ganar Trump, y me dicen sí. Yo creo que ahí hay un juego súper peligroso. Primero por el juego de Trump, porque además es que, fíjate, yo estando en España, me han llegado mensajes de WhatsApp de las conspiranoias de QAnon, contando que hay un plan, que estemos tranquilos, que los boletos de las papeletas de voto tienen una marca de agua, sí, que todo, sí. Eso que es muy todo va a salir a la luz. Eso es muy gracioso. Que tengamos, que hay un plan, que no os preocupemos, y al mismo tiempo alimentando la conspiración de los medios están mintiendo. Pero cuando tú realmente te das cuenta que algo no te cuadra y que realmente los medios sí están exagerando las posturas de Biden, que luego parece finalmente que va a ganar, pero durante mucho tiempo no estaba claro y ya le daban también por ganador. Entonces, la reflexión que yo quiero hacer es que estoy completamente en contra de la política que hizo Donald Trump, que primero dijo que había ganado las elecciones, que se la habían robado. Luego me parece que hoy 7 ha puesto un Twitter que dice que él ha ganado por mucho. O sea, me parece que eso es terrorismo informativo. Pero también creo que en un país tan polarizado como está ahora mismo Estados Unidos, que la gran mayoría de los medios inflen las cifras reales que corresponden a Biden, yo creo que es que eso es jugar un juego muy peligroso, en el sentido de que al final tanto Donald Trump como los medios demócratas están engañando a sus propios votantes y acusando al contrario de que miente. Si eso no es la estrategia perfecta para enfrentar a la gente y llegar a un choque pues casi en las calles, me parece que hay responsabilidad por ambas partes, y es un poco la impresión que tengo de estas elecciones, que, como digo, llevo una semana siguiéndolas y me ha costado bastante entender qué estaba pasando, y creo que en un país tan grande como Estados Unidos, que sea tan difícil entender simplemente qué está pasando, yo creo que es un problema importante de la democracia, Bueno, aprovecho, aclaro unos cuantos puntos que matizaste aquí y que me parecen muy buenos para matizar. Yo, por ejemplo, hasta las elecciones más o menos del 96, cuando ganó por su segundo término el señor Clinton, yo pensaba, y esto no me avergüenza decirlo, yo pensaba que era una democracia representativa donde cada voto cuenta y ganaba la mayoría absoluta. Y fue durante la segunda vez que corrió Clinton que descubrí la trampa del colegio electoral. Bueno, perdón,
No es una trampa, es un mecanismo. Sería trampa si fuese oculta y nadie supiera cómo funciona, pero está especificada en la Constitución y por tanto no es una trampa. Es un mecanismo del colegio electoral y yo me quedé flipado. Fue en ese primer año, menos mal que lo descubrí cuando fue Clinton, porque si el año siguiente fue la votación, la carrera, la presidencia que hubo entre Al Gore y George Bush, que también estuvo reñidísima. Se tardó creo que 2 o 3 semanas en determinar que había ganado Bush. Tuvo que llegar a la Corte Suprema y faltaba el estado de Florida, donde decían que había tongo y problema con las máquinas y no sé qué, no sé cuánto. Y ahí profundicé aún más en los mecanismos del colegio electoral. Y fue ahí cuando descubrí que ocurre un sistema de conteo que también es oficial y que no es trampa. Eso sí, te quedas como si te estuviesen tomando el pelo un poco. Y perdona que os interrumpa, esto es noticias en directo. Nevada, el estado que faltaba para hacer otro conteo, acaba de someter sus votaciones y también se la ha dado a Biden también. O sea que ahora mismo Joe Biden se está subiendo la cantidad de votos electorales a 284 o algo así. Está ya otro estado le ha dado también los votos electorales. Ahora mismito a las 11:14 de la mañana en la hora central de Estados Unidos. O sea que sí podemos decir que oficialmente Joe Biden es el próximo presidente de Estados Unidos. Sí, por una razón, ahora sí por una razón. Pensilvania estaba siendo contestada en las cortes, me refiero, lo estaban haciendo una demanda judicial. Pero aunque Pensilvania fuera para Trump, si Nevada iba para Joe Biden, ganaba Joe Biden, de todas formas. Y ahora sí, le han subido los votos del colegio electoral a 290. Con Nevada, o sea que sí, más o menos más oficial todavía, ¿no? Faltan Carolina del Norte, que proporciona 15 votos electorales, y Georgia, que proporciona 16. Carolina del Norte parece que va para Trump y Georgia parece que va para Biden. O sea que sí, que supuestamente las cosas están girando hacia Biden, de todas formas, ¿no? Aunque Trump haga la demanda judicial sobre Pensilvania y el reconteo. Bueno, porque pero aunque le den los votos a Trump de Pensilvania, no les llega para hacer el colegio electoral. Todo esto, si los isótopos no radioactivos demuestran lo contrario, ¿no? Lo que las gotas de agua del marcador de las boletas y todo ese rollo de QAnon. Yo me pregunto, ese choque de realidad... Espera, David, guárdate la pregunta, escríbela un momento, que me faltaba contarte lo que dijo Miguel Ángel sobre que como que inflan los votos, ¿no? Sí. Y quería explicaros lo que pasaba entonces con esto del colegio electoral. Y en el 2000, como estaba diciendo, cuando vi la pugna entre Gore y Trump, me explicaron abogados que eran constitucionalistas, porque, o sea, no sé si la gente lo sabe, pero puedes estudiar Derecho y enfocarte en la Constitución. Sí, claro. Me explicaron abogados constitucionalistas que los que hacen el conteo electoral tienen una división entre población y votos electorales, que es básicamente una división. Esto, cuando llegan a un punto donde la justificación de los que han ganado se pone en igual a los votos del colegio electoral, les está permitido hacer una asunción que el resto de los votos que aún no han contado van para el ganador. O sea, me explico, ¿no? Imaginaros que en un estado, por ejemplo, de Arizona, imaginaros que tiene 1 millón de habitantes y redondeo los números, ¿no? Pues esto cuenta por 10 votos electorales. Cuando cuando están contando y llegan a 5.6 y lo que sea, y eso cubre la cuota de justificar los 10 votos electorales para el candidato A, y ven que todavía quedan 300.000 por contar, como no importa, porque ya ese ha ganado los votos electorales, ese excedente automáticamente les está permitido atribuírselo por asunto de contabilidad al ganador. Pero tened en cuenta que, siguiendo el sistema electoral, eso no va a hacer ninguna diferencia, porque los que sí han sido contabilizados ya dan para cubrir la cuota del colegio electoral. Entonces, si hay un excedente, da igual que se lo atribuyas a votos en blanco, a Pepito o al contrincante, solamente por cortesía se los atribuyen al ganador. Que a lo mejor eso es lo que la gente se confunde al pensar eso, que están inflando las cifras. Bueno, que sí, que técnicamente las están inflando, pero las están inflando sin consecuencia, porque las que no inflan y las que sí contean
y ya están contando para el colegio, para el voto electoral. No sé si Miguel Ángel quiere decir algo. Pues, a ver, sí, una cosa es el procedimiento tal cual, que lógicamente la mayoría de la gente no lo conocerá, pero insisto, en un sitio donde yo creo que Donald Trump ha fanatizado tantísimo a los suyos, sí que había, yo creo, de alguna manera palpable un apoyo total con Biden, ¿no? O sea, en el sentido de los medios, de irle inflando, le han apoyado de una manera brutal. Y creo que realmente ese tipo de cosas hacen un flaco favor a este tipo de situaciones, ¿sabes? Es que otro eximente, ¿no?, que yo voy a presentar al público es que Trump ha sido jodidamente partisano. Y en esto me refiero, ¿no?, que cada vez que daba una rueda de prensa y un periodista le confrontaba con hechos que a él no le gustaban, él se volvía denigrante e insultante. O sea, usaba el viejo término de fake news, las noticias falsas. Y le decía muchas veces a los reporteros de CNN cuando le cuestionaban, un poco duramente, bueno, yo no te hago caso porque perteneces a un medio de prensa que es noticias falsas. O sea, eso es insultante, ¿eh? Y por eso yo creo que es justificado que los medios de prensa le dieran la espalda. O sea, completamente. Tener en cuenta que lo llaman el quinto estado, ¿cómo le llaman? Quinto poder, ¿no? El cuarto, ¿no? El cuarto poder a la prensa. Y tú te pones a intentar manipularla desde un punto de vista, y te lo digo en serio, desde un punto de vista casi dictadorzuelo de República Bananera, ¿no?, comportándose con ellos. A mí no me parece nada, o sea, no me parece bien ni ético, pero lo entiendo dentro del contexto, que al final los medios de prensa estén hartos de 4 años de aguantar las chirigotadas de Lenin en la espalda. Y eso un poco también pasa con la población. O sea, lo que es desconcertante para mí es que haya todavía 70 millones de votantes que estén empujando por él. Eso, en serio a mí, o sea, lo comento aparte de lo que dijo Miguel Ángel, ¿no? A mí eso me parece una marca sucia en la personalidad de los votantes estadounidenses, ¿no? Me parece algo que tienen que redimirse en el futuro. Bueno, yo quería preguntaros también sobre el tema del choque con la realidad que va a tener precisamente los de QAnon o muchos de los partidarios de Trump, ¿no? Ese choque de realidad, no sé si les va a sentar bien. Pobre Rafa Pal lo va a pasar muy mal cuando se demuestre verdaderamente que todo eso de los isótopos en las papeletas verdaderas y tal, que era toda mentira y que si es toda una conspiración. O van a seguir, ¿qué se van a inventar para intentar pensar que el mundo es como ellos creen? O no sé si eso va a ser o va a perjudicar después de cara a manifestaciones o problemas o incluso una guerra civil en Estados Unidos, o si no está tan mal la cosa. ¿Cómo lo veis eso? Mira, si te doy muy brevemente mi opinión desde la gente que llevamos años estudiando las conspiraciones y también el pensamiento conspiranoico, en el momento en el que se llega a cierto punto de fanatismo, existe mucha evidencia científica que la realidad no destruye los prejuicios. De hecho, esto, por ejemplo, se conoce ya con dinámicas de pensamiento sectario y grupos así, ¿no? Y vamos, no tengo ahora mismo los datos, pero recuerdo que esto se estudió por primera vez con una secta, me parece en los años 70, que tenían, bueno, que iban a cometer como una especie de suicidio colectivo si venían los ovnis, y finalmente no vinieron. Y una de las cosas que se dieron cuenta los investigadores es que al final cuando se llega a cierto punto de fanatismo, da igual que la realidad no, de alguna manera, está en contra de sus convicciones. Entonces, normalmente este tipo de pensamiento mágico, vamos a llamar así, se suele reforzar porque se suele reforzar por otros medios, porque si de alguna manera les obligan a cambiar toda su visión del mundo, eso de alguna manera es como muy estresante para la mente, y al final lo que suele hacer casi siempre es que la personalidad se repliega hacia otro lugar
y se buscan justificaciones de que algo ha pasado, de que etcétera, 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 pero el pensamiento mágico en ese sentido no se desmonta. Es lo que suele ocurrir en la mayoría de las mentes, ¿no? Siempre puede haber algún individuo que lo de alguna manera que lo deshaga, pero no es tan sencillo esa confrontación. Esto me acuerdo que lo hablábamos con Óscar Fábrega precisamente y sí es verdad que ellos encontrarán la fórmula para seguir divagando, pero era el tema de que Donald Trump era el salvador. En el momento en que pierde las elecciones y pierde el poder, a esta gente se le va a caer el mundo. O sea, es como van a entrar en una especie de infierno, o eso es lo que dicen, o pensaban era entre el infierno y el cielo, ¿no? Es como, no sé, por eso no sé en qué puede divagar eso, o sea que, pero bueno, estaremos atentos, ¿eh? Normalmente ese tipo de dinámicas se mueven hacia adelante generando otra expectativa futura. Miguel Ángel, solo tengo que decir que tenerte y escucharte es una delicia y alimento intelectual muy tonificante. Gracias, oye. Nada, gracias a vosotros siempre. No te estamos dejando ir todavía, ¿eh? Era solamente vale. Tengo hacer una interjección para decirte que a van final ya. Que va, era gracias, que de verdad que bueno, en fin, que uno aprende contigo un montón. A ver, ¿tienes alguna pregunta más, David? Tengo algunas me han hecho, mira, tengo una dale. que me han mandado directamente, que Biden es bastante viejo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, muere en estos tiempos de coronavirus? Quiero decir, entraría la vicepresidenta, pero ¿tendría que convocar elecciones otra vez? ¿O aguantaría todo el mandato? Entiendo que probablemente el Tribunal Constitucional tenga un mecanismo para eso, y o bien pueda ser el número 2 de los demócratas. Sí, seguramente sea algo así. Igual Gerald sabe más que yo de esto. Con Kennedy, ¿qué se pasó? Entró. Lo de Kennedy no entres ahí, macho, porque es para echarle de comer aparte lo que pasó. Pero quiero decirte que hay un pensamiento de estrategia dentro de los demócratas que es muy interesante. Ellos opinan, y esto lo he oído de ciertos politólogos demócratas, ellos opinan que la jugada de intentar meter a Hillary Clinton como la primera presidente, obviamente mujer, americana, les falló. Y no saben todavía si era porque eran los Clintons o porque era mujer. No saben. O si porque era una mujer blanca. No, tampoco lo saben, ¿no? Entonces, esto ha sido una baza muy interesante, en el sentido de que Biden era un candidato que le caía menos peligroso a los republicanos más exacerbados. Entonces, así podían ganar un poco de voto republicano, que estaba descontento con Trump, y poniendo a Kamala Harris, que es una mujer afroamericana, bueno, es una mujer negra, de vicepresidenta, si algo le ocurre a Biden, por lo menos durante el periodo de transición, que pasarían unos meses en que Kamala Harris sería presidenta, y sería la primera mujer, y también mujer afroamericana, presidenta de los Estados Unidos, y esto daría un poco de, ¿cómo se dice?, le daría un aperitivo a todos los votantes norteamericanos de ver lo que ocurriría con un presidente mujer. Entonces, ¿te das cuenta, Gerald, que estás describiendo las bases de una futura conspiración? Como algo le pase a Biden, se hablará de si realmente eso era un movimiento para permitir No, te entiendo, pero no era una conspiración, era una estrategia política, y esto lo hablaron. ¿En serio? Sí, es una estrategia política ahora. Que eventualmente se puede convertir en una conspiración. En las redes sociales, de aquí a 2 años o así, que pase algo, y dime tú si no se reinterpretará todo como que todo había sido un movimiento pactado para poner a una mujer negra porque directamente no la hubieran votado, etcétera, etcétera. Tú dime que ahí, bueno, en su día no sé, pero yo lo veo como muy claro. Pues ya te digo, yo cuando me comentaron esta estrategia que habían hecho a la hora de elegir presidente, candidato a presidente y vicepresidente, hombre, yo le vi su sentido, ¿no? Y me pareció muy inteligente por parte de ellos, ¿no? Y parece que les funcionó también. Kamala Harris es bastante carismática, dentro de lo que cabe. Hubo un debate entre vicepresidentes, ¿no? Y estaba ella con Mike Pence, el vicepresidente de Trump, y todas las redes sociales se dividieron en 2 puntos, ¿no? Los pro Kamala, que decían que ella dominó con su condescendencia
a Mike Pence, y después, claro, los pencianos, ¿no? Que decían que ella era muy falta de respetuosa al varón ilustre que era Mike Pence y tal y cual. Pero bueno, la cama está hecha, como dice Miguel Ángel, ¿no? Y si algo ocurriese en esa índole de que Biden muriera, tiene 73 años. De hecho, creo que es el candidato a presidente más viejo que jamás se ha presentado, más mayor. Pues si algo le ocurriese, pues ahí está, ¿no? Que nos juntaremos con Miguel Ángel Ruiz para hablar de la conspiración de Kamala. Bueno, yo recuerdo a Ana Botella, por ejemplo, fue alcaldesa yendo en el número 3 de Gallardón y era una táctica similar. Pasa que fue para ministro, claro, aquí no hay nada por encima, pero bueno. De todas maneras, también dada la avanzada edad que tiene Biden y según he podido yo ver, no soy un experto, pero por lo visto ya empieza a tener algunos achaques de edad, ¿no? El otro día decían que confundía personas, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que podemos esperar en cierto modo que sea un presidente títere y que realmente esté más dando la cara y que sea efectivamente, como vosotros decís, la vicepresidenta quien haga una especie de, dentro de lo que es la situación, por supuesto, pues que sí que haga una especie de presidencia en la sombra, ¿no? Que le tutorice más que en otras ocasiones. Mira, tengo una última... Y con esa lectura yo estoy muy de acuerdo, Miguel Ángel. Es muy probable de que lo mantengan ahí como un títere o como cabeza de turco. Mientras, parecido un poquito a lo de George Bush, David. Quiero decir que George Bush, sus luces intelectuales no era... El tipo como intelectual no era muy destacado, ¿no? Bueno, pero tenía un gabinete... Siempre se decía que gobernaba el padre, no el hijo, en realidad, ¿no? Correcto, el padre y el vicepresidente, el Dick Cheney. Que él estaba rodeado de un gabinete de halcones de la guerra y de unos linces, ¿no? Bueno, ese gobierno era muy fuerte, ¿eh? También estaba Sí. Rumsfeld por ahí, o sea, quiero decir, te podría gustar o no ese gobierno, pero desde luego era una camarilla muy que de tontos no tenían un pelo, ¿eh? No, para nada. Y como dices tú, podía estar de acuerdo por dónde iban o no, pero joder, entre ellos eran todos unos zorros de inteligencia, digo, muy listos todos. Intelectuales, y aquí puede que pase lo mismo, digo, en esta situación actual, ¿no? Puede que al final Biden quede como un pelele, una cabeza, ¿no? De presidente, y detrás haya un buen gabinete, ¿no? Que dirija la política. Ojo, también tomad como precedente el de Clinton, que Clinton también se rodeó de buenos consejeros, ¿no? En su gabinete, y acabaron pasando por detrás del público un montón de legislación que le contravenía al público, ¿no? Algún día yo puedo hacer un programa sobre la presidencia de Clinton, como el público le estaba bailando el agua, pero sin embargo él pasó legislación que iba muy en contra de la población, de los intereses del pueblo, ¿no? Y favoreciendo a la minoría que estaba, la minoría de siempre, ¿no? De todas maneras, yo creo que lo que se ha hecho con Biden es un poco también lo que se hace a veces con los papas, estos papas que los llaman de transición. Cuando tú no tienes muy claro en política que el ciclo político se ha acabado, normalmente está como más visto que lo normal son dos administraciones, ¿no? Dos periodos de gobierno. Yo creo que si tenían la duda de que de alguna manera Trump podía volver a ganar solamente porque tenía una opción a una reelección, lo que se suele hacer en estos casos es poner a un candidato más o menos débil, que no sea, digamos, el as de la nueva promesa del partido, de alguna manera, porque si sale derrocado, el prestigio que se pierde es mucho menor que si hubiera sido de alguna manera, no sé, alguien como con más futuro, alguien con más... O sea, quiero decir que Biden, si hubiera perdido, no hubiera sido un gran revés para los demócratas, ¿sabes? Y ese tipo de cosas se suelen hacer mucho en política. Hay otro de los rumores que he leído bastante por ahí, es el tema de que posiblemente Trump se presente para las siguientes elecciones dentro de 4 años, incluso por los republicanos. Yo no sé cómo veis esto, si es simplemente un rumor o no es factible en ningún momento, si los republicanos mismamente no lo aceptarán. Bueno, que se vuelva a presentar depende mucho del liderazgo en su partido y de que gane las primarias realmente, pero yo creo que no tiene un liderazgo tan fuerte en el Partido Republicano. De hecho, yo creo que le dejaron presentarse la primera vez porque pensaban que iba a perder.
No sé qué opinará Gerald. Sí, mi opinión difiere un poco de la tuya. Yo creo que lo dejaron presentarse porque veían que se convertiría en un divisor muy grande dentro de la fuerza republicana si corría por independiente. O sea, cuando Trump le dice a los republicanos, yo quiero correr por vosotros, pero lo quiero correr a mi manera. Y claro, los republicanos le contestaron, bueno, no, tienes que mantenerte a lo que dice el partido. Y él dijo, si no corro a mi manera, yo corro por independiente. Ellos hicieron los números, los republicanos, y dijeron, uy, nos va a dividir la papeleta y probablemente perdamos delante de los demócratas. Así que mejor que lo dejemos correr, ¿no? por nuestra papeleta. Y yo creo que eso fue la estrategia que ellos siguieron. Puedo estar equivocado. Podía estar presentándose dentro de 4 años por independiente también. Y también le quitaría... Sería un problema. Eso te iba a decir yo, que en 4 años, si los republicanos dicen, no, ya nos hiciste quedar muy mal en aquella otra presidencia, él puede enfurruñarse, pedirle otro préstamo al Deutsche Bank y agarrar y correr por independiente, lo cual sería también una vez más conflictivo para los republicanos. No creo que pudiera ganar y dividiría el voto republicano en 4 años. Ahora, también hay otro factor, que esto es todo especulación, amigos, o sea, que no penséis que yo tengo aquí un oráculo y sé nada, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínate que en estos 4 años la presidencia demócrata es nefasta, aún peor que la de Trump en resultados para el público, ¿no? Pues sí, o sea, entonces habría una cama diferente, ¿no? Para el Partido Republicano y para Trump, que habría que analizar con manera distinta. Pero si los demócratas acaban de una manera normalucha o incluso bien y la gente percibe que después de 4 años no fueron tan desastrosos, ¿no? Entonces eso implica que o los republicanos y Trump van a tener que hacer una estrategia para pelearla con más concienciuda. Es que ahora se tiene que comer todo el marrón de todo lo que es organizar todo esto del COVID, que no es poco, o sea, y puede que no lo hagan bien. De hecho, es bastante probable que no lo hagan ni media bien. Yo creo que también, y esto que me interesa lo que piensa Miguel Ángel, pero creo que tienen una cosa que les beneficia, que la vara de medirlos es lo mal que hizo Trump. Entonces, con que hagan un par de cosillas, ¿no? Y demuestren que están tomando unas cuantas acciones, pues ya van a estar por encima de lo que hizo que no ha hecho casi nada. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es muy difícil que no lo hagan razonablemente bien. Primero, porque tienen la excusa de la herencia recibida, algo que en España se usa muchísimo, y luego también porque que Estados Unidos recupere cierto prestigio internacional después de Donald Trump es tan sencillo de hacer, que con que vuelvan a la UNESCO y vuelvan a la Organización Mundial de la Salud y lideren un poco el mundo como el país que se supone que debe liderar, pues es que prácticamente ya con eso lo tienen hecho, ¿no? Y la pandemia, pues claro, ahora mismo que tienen allí un brote brutal, pues nadie les va a pedir que la pandemia la curen en 2 días, con lo cual, lo que digo, muy mal lo tienen que hacer para que, por lo menos después, aunque luego analizando veas que lo han hecho desastroso, pero muy mal lo tienen que hacer para que parezca que lo han hecho peor que Trump. Otra cosa a favor de los demócratas, ¿no? Era que, si recordáis, ellos ya habían hecho ciertos planes de contingencia por pandemias durante su administración. Por tanto, básicamente lo que tiene que hacer Biden es retomar aquel manual que está en alguna papelera, limpiarlo y pulirlo un poco más y empezar a poner algo de práctica. No es como que tengan que empezar de cero. O sea, que por eso te digo que tiene algunos puntos a su favor para tenerlo fácil. Hay otro de los temas también que se habla muchísimo, es puede ser que precisamente este gobierno nuevo que se vaya a hacer de Biden declare alguna guerra precisamente para salir de la crisis, que sea uno de los factores importantes, o aunque sea incluso post-COVID, como parte de la recuperación económica. A mí esa me parece una muy buena pregunta. Yo creo que, como se sabe, ¿no? El Deep State estadounidense, es decir, ese gobierno en la sombra, que de alguna manera pues son unos intereses que hay, realmente llevan una sequía de 4 años prácticamente en la que no ha habido ningún tipo de conflicto militar. Hubo el conato ese con Irán, pero que luego no llegó a nada. Y bueno, entrar en una guerra directamente no es tan sencillo. Eso tiene muchos problemas de cara a la opinión pública, pero es probable que
en un conflicto, además, esa guerra comercial tan exacerbada que hay por China, que probablemente Estados Unidos necesite recuperar presencia en en algunos sitios. No me atrevo a hacer de futurólogo, pero yo creo que es una tentación bastante lógica, ¿no? Y sí, y yo otro punto que tengo que mantengo en cuenta es lo siguiente. A pesar de que en anteriores presidencias los halcones de la guerra, ¿no? La capa militar e industrial siempre conseguía grandes presupuestos. Durante la administración de Trump la economía no ha estado particularmente boyante, quiero decir, no ha tenido un periodo de álcido asombroso. Algunos dicen que ha sido mala, otros dicen que ha sido mediocre y tal. Entonces los presupuestos que se les puede dar al Departamento de Defensa o de Agresión, como lo queráis llamar, pues no tienen tanta flexibilidad para ser aumentados. Y otra cosa, en mi análisis, Estados Unidos ya está involucrado en suficientes conflictos, no guerras, conflictos bélicos que a los halcones de la guerra y a las industrias armamentísticas ya la tiene ocupada. Por eso no me sorprendería, ¿no?, que no estuviesen interesados en meterse en otro conflicto más, porque yo creo que el cupo, la capacidad de gastar y la capacidad de usar armamento, en este momento está en un balance bien bueno para ellos, ¿no? De que estamos quemando balas y tirando bombas a un paso bastante decente para nosotros, ¿no?, que nos gusta como está ahora. Y de todas maneras, pensad que Trump, pese a lo tosco que parece, luego hay muchas cosas que yo creo que es tremendamente hábil, ¿eh? Si bien es verdad que al final los Clinton y Obama también han sido gente de guerra, es verdad que la fama de halcones de guerra la tenían los republicanos. Y Trump casi ha hecho parecer a los demócratas como halcones de guerra. Yo creo que os dais cuenta en ese sentido lo bien que ha jugado él también con las apariencias, ¿eh? Y sí, oye, estoy completamente de acuerdo contigo. Trump, digan lo que digan de todas las tonterías que hizo, y las malas gestiones que ha tenido, por lo menos no ha tomado esa salida fácil de meternos en una guerra o en un conflicto bélico que como un Vietnam, ¿no? Que dentro de las tonterías que ha hecho y los fallos que ha cometido, pues esto estaría dentro de esas expectativas. Pero hay dos factores también, que se lo comenté una vez a David, Miguel, que es que a la hora de iniciar un conflicto, esto yo creo que pesa más el gabinete de los generales, de los directores armamentísticos, o sea, el Chief of Staff, the Commander Chief of Staff, los generales básicamente que están al mando, que la dirección del presidente. En el sentido de que si el presidente dijese, oiga, me caen mal Australia, quiero invadirla, ¿no? Bueno, Venezuela, si le pasó con Venezuela, esto lo hablamos el otro día, si no invadió Venezuela fue porque no le dejaron. Exactamente, a eso que iba a decir, ¿no? Que si Trump dice que quiere invadir un país, pero los generales dicen, no nos conviene, tiene más peso en la decisión hoy en día los generales que cualquier otro presidente. Y creo que le pasó eso a Trump, que no se supo ganar los generales. Hombre, sí, probablemente. De hecho, el error que tuvo fue que se enfrentó contra su propio servicio secreto, ¿eh? De hecho, no le ha ido tan mal cierto, para haberse enfrentado a ellos, ¿no? Yo lo que creo que habría que hacer, si me permitís que sea tan osado de introducir una pregunta, es si ahora ya, sabiendo como sabemos desde hace unos minutos que Joe Biden ya va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, yo creo que la gran pregunta que hay que hacerse hasta ahora es si realmente ya Donald Trump es un cadáver político y en el momento en el que deje la presidencia va a desaparecer de la escena pública y no va a ser capaz de dar ningún tipo más de batalla, por mucho que él ahora mismo esté convencido que sí. ¿Tú qué opinas, David? Pues es que esa es la enorme duda. Yo lo que tengo miedo no es al Donald Trump, que seguro que va a seguir saliendo por la tele porque es un showman y todo esto. El problema son sus seguidores y si pueden liarla con trifulcas, eso mejor lo sabrás tú, Gerald, que estás allí viviéndolo, ¿no? Pero sí que hay miedo de que haya algunos levantamientos o en algunos momentos aislados, que haya algún accidente o algo. Y espero que no vaya más, pero... Mira, los seguidores de Trump más enardecidos, ¿no? Los MAGA, los cabeza de magas, esto sí, van a encontrar otra manera
de continuar siendo magas y se agarrarán otro nombre, otro eslogan, seguirán a otro líder. Pero yo opino que Trump todavía va a seguir apareciendo durante los siguientes 4 años, ¿no? Y no creo que de manera muy activa, por una razón. Yo creo que él es demasiado narcisista y demasiado vago como para ser muy activo como parte de la oposición. Desde su retrete de oro, ¿no? Usando el Twitter va de vez en cuando a lanzar puñaladas, ¿no? Y decir cosas para mantenerse en el espectro político, por una razón. Yo creo que si él está convencido de que todavía puede correr dentro de 4 años, pero también ve el beneficio de que aunque él no corra, quiere prepararle la cama para sus hijos. Para su hija, para que ¿no? continúe con el legado. Para la hija o incluso para el cuñado o el yerno o alguno de estos, ¿no? O el hijo, si tiene algún hijo. Vamos, que creo que uno de los hijos es un poco más inteligente que George Bush y todo. Por eso igual lo promueven. Y por eso le vería, ¿no? Vería a Trump todavía interviniendo en el panorama político para no quedar obsoleto y para poder seguir vendiendo su legado y dejar la puerta abierta a sus descendientes. Y una pregunta para ir cerrando, yo creo, el tema. La relación con China, con Rusia, el tema de, por ejemplo, si China va a conseguir las vacunas antes, si las va a repartir por Estados Unidos, o incluso esa relación con Huawei y el 5G, todos esos problemas que hubo con esas crisis, ¿eso va a cambiar? ¿O cómo lo veis eso? A ver, yo creo que se dulcificarán probablemente las formas, ¿no? Los demócratas y Biden en particular querrán dar la sensación de que hay un cambio de modelo, pero la guerra con China es sempiterna, es como la guerra con el bien y el mal. China está desafiando la posición internacional y eso es una guerra sin cuartel. O sea, probablemente sea una guerra un poco más subterránea que ahora, pero esa guerra no puede cambiar desde mi punto de vista. Yo creo que siguiendo históricamente lo que han hecho otros demócratas en el pasado, que lo único que tengo para referencia es que van a intentar, como dice Miguel Ángel, van a intentar ser diplomáticos, ¿no? Y dulcificar un poco la guerra, ¿no? O sea, bajarle de nivel. Lo cual probablemente tanto China como Rusia aprovecharán para incrementarla desde el punto de vista de apuñalarte por la espalda. Digo, por medios no frontales, por puertas traseras, ¿no? Como por ejemplo, permitir que algunas empresas entren a vender sus productos en Estados Unidos y después descubres que el software viene con puertas traseras para espionaje y cuando la administración de Biden le diga, hey, ¿qué pasó aquí? Ah, no sabíamos nada, lo siento, 100 disculpas. Hablo de históricamente, eso es lo que ha pasado con administraciones anteriores, ¿no? Suelen perder la cabeza por diplomacia. Que ojo, que yo tampoco sé cuál es el balance apropiado, ¿eh? No presumo de saberlo, pero por ejemplo, históricamente, sí. Quiero decir, me da la sensación, que tampoco sé si exactamente es así o no, que tanto Rusia como China están muy avanzados en una vacuna. Y yo no sé si, por ejemplo, Estados Unidos aceptaría una vacuna que viniera de allí, o se tendría que esperar 4 o 5 meses a que tuviera su propia vacuna. No sé si esa guerra, o si es fiable o no esa vacuna, esa guerra del tiempo, porque, por ejemplo, parece ser que China ya se ha pasado el COVID, que están muy bien allí, que parece que están de puta madre. Y el resto del mundo no, entonces... Claro, pues bienvenido a las guerras de diplomacia. Eso, por ejemplo, sería un tanto, es decir, si China tiene o Rusia tiene la vacuna antes de Estados Unidos, aceptarla o no aceptarla puede ser un problema de seguridad nacional. No solamente por la vacuna en sí, que no es que vaya a llevar un microchip, sino pero por todas las ventas, por el despliegue que tiene, etcétera, etcétera. Y entonces ahí ¿cómo haces? Es decir, eso sería un tanto para una de esas naciones. No aceptas la vacuna y quedas fatal frente a tu gente, la aceptas y entras en el juego de favorecer los intereses de otra potencia, pues evidentemente eso es muy complicado, ¿no? No, completamente de acuerdo contigo. Es algo que hay que analizarlo cuando ocurra y ver los movimientos que hacen como para intentar analizar casi una partida de ajedrez. Es muy complicado. Y estoy de acuerdo con Miguel Ángel. Sería gracioso, ¿no? Estados Unidos salvada por los chinos. No sé, probablemente lo que harían en una situación así es tratar de desacreditar la vacuna desde el mundo académico. Es decir, llegar y decir, no, pues hay serias dudas, ha muerto un chico de 3 años en Bangladesh por la vacuna china, etcétera, etcétera, y entonces nos reúnen las medidas de seguridad y entonces no la podemos aceptar, etcétera. Y a mí me da la sensación que Europa,
y España hará lo que le diga a Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, nosotros a verlas venir, lo que manden, sí. Qué buen análisis. Otra manera también de gestionar la vacuna venida de Rusia o de China es hacer tratos por detrás de bambalinas, ¿no? Con embajadores para pagar el precio que hay que pagarle a Rusia o a China para permitir que la vacuna en Estados Unidos sea presentada como una vacuna americana. O sea, por ejemplo, ¿no? Tú me das el petróleo del mar Caspio y yo dejo que tú metas a la vacuna como si la hizo Bayer o alguien así, o algún método, o Monsanto. O alguien diplomacia, vamos, lo que es diplomacia. Claro, eso tampoco me sorprendería que lo hicieran. Una vez más, es especulaciones y es estrategia. Yo estoy jugando al ajedrez en mi cabeza, ¿no? Seguro que nada de esto pasa, o igual sí. Es un comentario, ¿no? Que para eso nos juntamos aquí para hablar. Bueno, Gerald, no sé si tienes alguna pregunta más o quieres preguntar algo más o vamos cerrando. Sí, ¿me permites preguntarle algo a Miguel Ángel Ruiz? Miguel Ángel, sabes que te echamos de menos en Clave 45, ¿no? Primera noticia, pero nada, sabes que he tenido un receso, un pequeño parón en mi actividad, pero en cuanto tú quieras y me emplaces, pues estamos de vuelta. Bien. Pues entonces, amigos, ya lo habéis oído, vamos a contar muy pronto con Miguel Ángel Ruiz y sus análisis de geopolítica y sus análisis sociales y beneficiarnos de su sapiencia en Clave 45. Miguel Ángel, tú tienes una web, ¿verdad? Que es buenísima y la recomiendo a todo el mundo que se acerque a mirarla. ¿Nos puedes recordar la dirección? Sí, por supuesto, pues mi web se llama Política Profunda en inglés. Es decir, deep-politics.com, y ahí tienen pues una parte importante del trabajo que yo he realizado. Lo pueden ver, hay artículos, programas de televisión, conferencias y programas de radio. Es altamente recomendable. Ya desde aquí sabed que vamos, yo la tengo en mis bookmarks y acudo a ella cada 2x3. Gracias por todo tu trabajo, Miguel Ángel. Bueno, gracias a vosotros, porque un divulgador no tiene sentido si no hay nadie que esté siguiéndole en cierto sentido o compartiendo ese conocimiento. Pues sí, señor. Bueno, pues vamos a terminar el programa de hoy. Muchas gracias a los dos. Nos vemos próximamente. Por favor, suscribiros, compartir, que debemos salir de pobres. Y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo.